versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Bueno, el final de la carta de Corintios, donde Pablo ha estado defendiendo su ministerio, ha estado anunciando su tercera visita a los Corintios. La iglesia de Corintio era bastante difícil, pero bueno, llegado a este momento, diríamos que es el final de la carta y el saludo, o el deseo, o bueno, vamos a leerlo y ya nos vamos a enterar. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y de acá podríamos sacar muchas prédicas, una cantidad, porque hay una cantidad de puntos. Por ejemplo, dice tener gozo. Tener gozo, es decir, que se puede tener gozo, porque si Pablo dice tener gozo, es porque se puede. Vivir con gozo. Después dice perfeccionado, consolado, otro punto. Ser de un mismo sentir, otro punto. Vivir en paz, otro punto. Y después al final dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Más puntos, y de cada punto nosotros podríamos hacer una prédica. Bueno, hermanos, yo voy a sacar un punto. De todo esto voy a sacar uno, porque cuando leí esto iba a hablar sobre todos los puntos, pero el Espíritu Santo me fue guiando hasta que me llevó a donde quería llevarme. Y el punto que quiero tocar es cuando dice perfeccionaos. ¿Qué significa perfeccionarse? ¿Verdad? O ser perfecto, o tratar de ser perfecto. Es decir, el momento que dice perfeccionado es porque tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Perfeccionar es terminar algo, es darle terminación, es completarlo, es mejorarlo. ¿Vio? Cuando te hace una casa, la va perfeccionando, la va mejorando. Así es nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que ir perfeccionándonos. Arrancamos de una manera, pero pasa el tiempo y se tiene que ver una perfección en nosotros. En muchas áreas. Y podríamos hablar de muchas. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que perfeccionar, hermanos, es la fe. ¿Verdad? Porque Dios nos da la fe, pero después hay que perfeccionarla. Porque vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen las dificultades, vienen los problemas, y bueno, y esa fe tiene que estar fuerte. Por ejemplo, Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿No ves que la fe actuó juntamente, hablando del caso de Abraham, ¿verdad? Actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Quiere decir que una manera que nosotros tenemos muy buena de perfeccionar la fe es por las obras. Y por algo la Biblia habla tanto de las obras. Incluso allí en Efesios dice que Dios cuando nos salvó y nos dio la fe, y dice que fue por gracia, dice, y que Él preparó de antemano las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios tenía preparada una cantidad X de obras para cada uno de nosotros para que anduviésemos en ellas.
¿Para qué? Para perfeccionar nuestra fe. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos para la obra del Señor. Porque es una manera de perfeccionar la fe. Nos pasa que a veces nosotros le decimos a una persona, bueno, hoy tenés que hacer esto, o aquello, o lo otro. Y lo primero que nosotros recibimos es, yo no puedo, o no me animo, o no. ¿Verdad? Pero en realidad, hermanos, la fe se perfecciona a través de la obra. Y nosotros tenemos que animarnos, porque justamente cuando nosotros nos mandan a hacer algo, me incluyo yo, hermano, justamente esa fe se va a perfeccionar a través de la obra. Amén. Si yo entro a sacar cuenta, ¿eso no es fe? No. Si yo digo, no estoy capacitado, no puedo por eso no es fe. Justamente es un paso de fe que yo tengo que dar para perfeccionar mi fe. Entonces, no es por vista, es por fe. Cuando nosotros nos acostumbramos, hermanos, a hacer las cosas por fe, es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, nunca digamos que no en la obra. Digamos que sí. No importa, Dios va a estar conmigo, porque es un paso de fe. No importa que no esté capacitado, que no haya hecho un curso, que tengo que hacerlo. Es para Dios. Entonces, la perfección de la fe es a través de las obras. Pero si nosotros no tenemos obras, hermanos, bueno, la fe va a quedar debilitada, no se va a perfeccionar. Por supuesto que la fe también se perfecciona a través de las pruebas que Dios nos manda o nos pone, y de las otras pruebas que nosotros mismos a veces nos generamos. Pero, hermanos, otra de las cosas que tenemos que perfeccionar es el amor. El amor que es tan necesario en la iglesia. El amor. Y a veces el 90%, diríamos, de las personas asocian el amor al sentimiento. Cuando nosotros asociamos el amor de Dios al sentimiento, erramos. Porque si nosotros vamos a esperar a sentir amor por el otro, estamos en el horno. El amor, hermano, es una decisión que yo tomo. Yo decido amarlos a ustedes y a toda persona. Yo decido amar a toda persona que veo en la calle. Yo decido. No puedo esperar a sentir, porque jamás voy a sentir amor por una persona que es mala, que hace daño, Entonces, el amor es una decisión que yo tengo en mi corazón y que yo la empiezo a practicar. ¿Y dónde la voy a practicar? En la iglesia. En la iglesia, en la familia. Entonces, hermanos, el amor se va a perfeccionar en la medida que yo tomo la decisión de amar. Por eso Dios nos mandó a amar aún a nuestros enemigos. ¿Alguien puede amar al enemigo con sentimiento? Nadie. Entonces tenemos un concepto equivocado de lo que es el amor. El amor es darse a sí mismo. No es un sentimiento, es darse a sí mismo. Es decir, yo me doy por la otra persona, por lo que necesita, por lo que le puedo ayudar. Eso es el amor. Si no siento nada, es lo mismo. Lógicamente que hay personas que yo voy a sentir un sentimiento. Bueno, acá entre la hermandad tenemos el sentimiento del amor. Buenísimo. Pero no nos podemos quedar en eso, hermano. Porque nosotros tenemos que ir perfeccionándonos en el amor. Y el amor nos va a arrastrar a hacer muchas cosas que jamás nosotros por nuestra propia medio o nuestra propia humanidad podíamos hacer. Porque el darse no está en nosotros, el mirar la necesidad del otro para ayudarlo, para estar con él, no está en nosotros, pero sí está en el amor de Dios. Y ese amor se tiene que perfeccionar. Y ese amor, hermanos, tiene que ocupar nuestra vida grandemente. Ahora,
Hay una manera, hermanos, que nosotros tenemos por la Biblia. Dice 1 Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra. Quiere decir que el que guarda su palabra va conociendo y guardando su palabra y haciendo lo que su palabra dice, se está perfeccionando en el amor. Es decir, que Dios está produciendo en él una perfección en el amor. Y tal vez sin darnos cuenta, cuando queremos acordar, estamos amando mucho más de lo que amábamos. ¿Por qué? Porque estamos guardando su palabra. O sea que hay cosas que las hacemos voluntariamente, pero otras las va haciendo Dios en la medida que nosotros guardamos su palabra. Y uno que no guarda la palabra, que no vive en la palabra, que vive a la manera que se le antoja, diríamos, no se va a perfeccionar nunca en el amor de Dios. Por más que diga que ama, porque a veces los que menos aman son los que se llenan la boca diciendo que aman. He visto muchos de esos. Y bueno, engaños que pone, que están en el corazón. Por esto sabemos que estamos en Él. Y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Quiere decir que hay una perfección para alcanzar en el amor. El amor no está eligiendo. El amor ama. No está eligiendo, hermanos. No está mirando con estos ojos, está mirando con los ojos de Dios, del corazón. Perfeccionarnos en el amor sería muy bueno. Sería muy agradable para Dios y para nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos amamos unos a otros. Cuando nos amamos unos a otros. El amor no es algo que está quieto. No es ese yo te amo hermano, yo te amo hermana. Es mucho más que eso. Las palabras, hermanos, siempre tienen que ir acompañadas de los hechos. Porque la palabra es lo más fácil de decir. El tema son los hechos nuestros. Las acciones, las obras, ¿verdad? Que hablamos al principio. Otra cosa que tenemos que perfeccionar es la santidad. La santidad es algo muy importante, hermanos, en nuestra vida, que es vivir apartados para Dios. No escondidos en un lugar, apartados para Dios, dejando las cosas del mundo, dejando las conversaciones del mundo, dejando las fiestas del mundo, dejando al mundo. Y apartándonos para el Señor, para el servicio, para su obra. Y otra cosa más, limpiando nuestro corazón. Porque el otro día Eliseo predicó, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Decía, así que si tenemos tales promesas, decía el versículo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces, ¿cómo perfeccionamos la santidad? En el temor que tenemos que tenerle a Dios. No podemos ser livianos con Dios, no podemos decir, no, me da lo mismo hacer esto que aquello que lo otro, no. Tengo que hacer lo que le agrada a Dios. Eso es una forma de perfeccionarme. Hacer lo que a Él le agrada. Y entonces me limpio. ¿Para qué me limpio? Para estar limpio delante de Dios. Para que cuando yo hago algo para el Señor se pueda alegrar. Porque de nada va a servir que yo haga algo para Dios si mi corazón está contaminado, está sucio, está en pecado, está en cosas feas. No, una cosa tiene que ir con la otra. Entonces es una perfección que nosotros tenemos que ir alcanzando en la santidad. La santidad es un proceso hasta que el día que yo me vaya o hasta que Jesucristo venga. Dios nos santificó al principio, pero después nosotros tenemos que santificarnos.
A veces nosotros sentimos orar a los cristianos y dice, límpiame. No, pero somos nosotros los que nos tenemos que limpiar. Por supuesto que la sangre de Cristo nos limpia cuando le pedimos perdón por nuestro pecado y nos arrepentimos. Pero somos nosotros los que tenemos que limpiarnos, hermanos, cada día. Ser más perfectos en la santidad. Otra cosa que tenemos que perfeccionar es la lengua. Esa es difícil. Porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago 3:2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Primera Pedro 3:10 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Acá dice que si alguno puede refrenar su lengua, es un varón perfecto. Varón, mujer, ¿no? Pero yo pensaba en esto, hermano, cuánto a veces los cristianos no hablamos para edificación. A veces hablamos solamente cosas que no edifican a nadie, hermano. Está bien que pueda haber una conversación, pero hermano, vamos a ver si podemos ser un poco más perfectos en lo que hablamos. Ni que hablar ya de palabras feas, corrompidas, pero hablemos para edificación. Hablemos cosas que valgan la pena, que no sean vacías de contenido. Hablemos poco y bien. Tenemos un problema con a veces, hermanos, de hablar una cantidad, de hablar de más. Tenemos que perfeccionarnos, hermanos. Porque está bien, yo vine a Cristo y estaba acostumbrado a hablar mucho y hablar y hablar. Bueno, pero tengo que ir perfeccionándome. Estaba acostumbrado a hablar malas palabras. Bueno, pero tengo que ir perfeccionándome. Tengo que hablar con sabiduría. Tengo que aprender a callar cuando tengo que callar y hablar cuando tengo que hablar. Tenemos que perfeccionarnos en la lengua, hermano. ¿Verdad? Se tienen que ver avances. Porque todo eso que estamos hablando va a formar nuestro carácter como cristianos. ¿Qué tan semejante a Cristo somos? Toda esa perfección que nosotros estamos hablando en esta tarde va a formar nuestro carácter. Entonces la gente nos va a mirar y ¿qué es lo que va a ver? Tiene que ver un cristiano de verdad. Alguien que representa a Cristo. Dice que somos embajadores de Cristo. Un embajador representa a un país. Un embajador de Cristo representa a Cristo. Pero si nuestra boca, hermano, no se sujeta y no habla correctamente y no habla con sabiduría y lo primero que sale de la boca lo hablamos, bueno, hermano, deja mucho que desear. Por eso nosotros tenemos también que perfeccionarnos en eso. Tenemos que perfeccionarnos en la paciencia. Por supuesto que no voy a tocar todas las cosas que tenemos que perfeccionarnos. Saqué algunos puntos que son importantes porque muchos cristianos no tienen paciencia, ¿verdad? Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que para ser perfectos en la paciencia tenemos que pedir sabiduría. Lo dice el otro versículo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos que perfeccionarnos, hermanos. Yo pensaba en el servicio de cada uno de nosotros. Bueno, Dios a uno nos llamó a predicar el Evangelio.
desde el púlpito, a otros los llamó a predicar en la calle, a otros los llamó a la alabanza, a otros los llamó a otras cosas. Pero hermano, no podemos estar toda la vida. Si yo soy predicador, yo tengo que ir mejorando en la predicación. Yo tengo que perfeccionarme en la lectura de la Biblia. Tengo que buscar los significados. Tengo que preocuparme de mejorar. El que canta, el que toca, hermano, toda la vida va a estar tocándolo. Igual no va a mejorar. No tiene una preocupación por perfeccionarse para Dios. Tenemos que ser mejores, tenemos que ser excelentes o tratar de serlos. Porque es para Dios, porque no servimos a un ser humano, estamos sirviendo a Dios. Perfeccionarnos. Ahí dice perfeccionados. Entonces, en todo lo que hacemos para Dios, tenemos que buscar ser perfectos. Nunca lo vamos a alcanzar, porque somos humanos. Pero tiene que haber, hermano, tiene que haber una búsqueda de la perfección. ¿Verdad? Tenemos que perfeccionarnos en la ofrenda. La ofrenda es lo que Dios nos da, ¿verdad? En la ofrenda, en lo que damos, tenemos que perfeccionarnos. La Biblia dice, dale a Dios lo que es de a Dios y al César lo que es del César. De la ofrenda podemos hablar mucho, pero no me gusta hablar de la ofrenda. Y vamos a terminar. Pero en todo tiene que haber una perfección. Yo tengo que ir mejorando en todas las áreas de mi vida, no en una, en todas. Y en la que yo detecto que estoy mal, es en la que más tengo que trabajar. Ustedes saben que en Efesios 4 dice, 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que Dios puso, en este caso, a los pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que también nosotros estamos puestos para perfeccionar a los santos. Entonces, hermanos, estamos llamados a la perfección, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire hasta dónde va ese llamado y hasta dónde va esa perfección, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En realidad, Cristo fue nuestro ejemplo y Dios nos llamó, dice así en Romanos 8:28, que nos llamó para que fuéramos a imagen de su Hijo. Y todo esto que nosotros estamos hablando del perfeccionarse, hermanos, es para ser cada día más a imagen de su Hijo. Es para eso. Entonces no tomemos livianamente las cosas de Dios. No tomemos livianamente el servicio. No tomemos livianamente la vida cristiana. Tenemos que perfeccionarnos lo más que podamos. Dios nos va a ayudar porque es su deseo también. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, Padre. En el nombre de Jesús damos